es mostrarnos que Cristo es todo en el proceso de la salvación. Es el comienzo, es el medio y es el fin. Y que no hay nada más en el mundo que se pueda hacer, a no ser el sacrificio de Cristo. ¿Y por qué Cristo fue un sacrificio perfecto? Por eso vamos a estudiar este tema durante esta semana. Mira, en la primera parte vamos a responder una pregunta. ¿Por qué era necesario un sacrificio? ¿O por qué eran necesarios sacrificios? En el mundo antiguo, ¿sabes? En el mundo antiguo, y esto es no solo en Israel, en el mundo antiguo en general como cultura, la gente vivía haciendo pactos, lo que hoy día diríamos contratos, solo que en ese tiempo no se firmaba. Se hacían pactos de palabra. Aquí en el Brasil, los antiguos, años atrás, ¿sabes cómo hacían un pacto? Hacían el convenio, el trato, tú haces esto y yo hago esto, y uno se arrancaba una barba, y el otro se arrancaba una barba, intercambiaban barbas. Y con eso estaban diciendo, este pacto tiene que ser cumplido. Y ay de aquel que no cumpliese el pacto. La paga de no cumplir el pacto era la muerte. Ahora, esa manera de pensar también estaba presente en el pueblo de Israel. Porque tú ya viste cuántos pactos Dios hizo con Abraham, con diferentes personajes bíblicos y con el pueblo de Israel. Un pacto. Infelizmente, ¿qué pasó con Israel? Falló en el pacto. Y en cualquier pacto que se hiciera por ahí, el que no cumplía el pacto merecía la muerte. Y el problema de Israel también fue ese. Él no cumplió el pacto que hizo con Dios. La consecuencia era la muerte. Por eso vamos a leer el primer texto de esta semana. Hebreos capítulo 9, versículo 22. Dice así, según la ley, casi todo es purificado con sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. Otras versiones dicen, no hay remisión de pecados. Sangre. El pecado se paga con sangre. ¿Qué quiere decir? Se paga con la vida. En realidad, la sangre simboliza la vida. Y el hombre que pecó, pues merece la muerte. Pablo en el Nuevo Testamento dice eso, que el salario, la paga, la consecuencia, el resultado del pecado es la muerte. Es interesante ver que solo en el libro de Levítico se menciona la palabra sangre 87 veces en el contexto de derramamiento de la sangre, de derramamiento de la vida. Israel falló. Israel estaba condenado a morir. Pero ahí entra pues la persona maravillosa de Cristo. Dios tenía un plan previsto para el pecado de sus hijos. Ellos habían pecado, habían roto el pacto, ellos merecían morir. Pero entonces ahí entran los sacrificios. En Israel, el israelita que pecaba tomaba un cordero y lo llevaba al santuario, al tabernáculo. Un santuario en esta tierra, en el desierto, que había sido construido siguiendo el modelo que Dios le mostró a Moisés. ¿Qué modelo? Del santuario celestial. Bueno, el israelita en esta tierra pecaba, habían quebrantado el pacto, merecía morir, pero llevaba un corderito. Y entonces, en el santuario, el israelita cerraba los ojos, colocaba la mano en el cordero y mentalmente transfería todos sus pecados al corderito. Cuando terminaba eso, él ya había confesado sus pecados.
En otras palabras, había transferido sus pecados al Cordero. Y ahora, ¿quién sacrificaba el Cordero? No era el sacerdote, era el propio israelita. Agarraba el cuchillo y levantaba para sacrificar al Cordero. Y tú sabes que el Cordero es un animal manso, tierno, dulce. Lo miraba el israelita como diciendo, ¿qué me vas a hacer? Y yo creo que yo personalmente no tendría valor de sacrificar a un corderito inocente. No me gusta ver sangre. Y cómo cortar el pescuezo de ese animal inocente que no hizo nada de malo. Pero para el israelita, si quería ser perdonado de sus pecados, él había pecado, él merecía morir, ahora había transferido sus pecados para el corderito. Entonces el corderito tenía que morir. ¿Y quién tenía que quitarle la vida? Él. Por eso yo digo que para el pueblo de Israel, decir perdóname era decir que iba a sacrificar al corderito. Hoy día para nosotros qué fácil es decir, Cristo murió por mis pecados, Cristo me perdonó. ¿Cómo sería si nosotros hoy día tuviéramos que seguir sacrificando corderitos cada vez que pecamos? Pero no, hoy día solo, Señor, perdóname. Porque Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, ya fue un día sacrificado en la cruz del Calvario. Pero es que, sabes, a veces vivimos pecando, cayendo, porque no entendemos lo que en realidad significa el hecho de que Cristo haya muerto en la cruz del Calvario por nosotros. Pero ahora vamos a la segunda parte de este estudio. En esta segunda parte veremos los diversos tipos de sacrificio. Ahora quiero explicarte una cosa. Tú tienes en la lección una explicación teológica, detalle por detalle, y yo te aconsejo que la leas con calma toda esa parte, subrayes, busques los textos bíblicos, pienses, reflexiones, porque había por lo menos en Israel unos 5 tipos de sacrificios. Pero ¿y por qué tanto? Porque para explicar todo el proceso de la salvación, estos 5 diferentes tipos de sacrificios, cada uno explicaba un detalle, un aspecto, para tener el cuadro completo. Pero yo tengo miedo de que a veces, queriendo entender los mínimos detalles, perdamos el punto central del mensaje de los sacrificios. ¿Y cuál es el punto central? Que tú y yo pecamos, que tú y yo merecemos morir, que la paga del pecado es la muerte, que no hay justo ni siquiera uno, que como dice Isaías, desde la cabeza hasta los pies, en nosotros todo es llaga podrida. Pero que Dios en su infinito amor proveyó la solución para el problema en que nosotros nos habíamos metido. No queremos morir. Hemos pecado, merecemos morir, pero no queremos morir. Entonces viene el sacrificio, los sacrificios. En el Antiguo Testamento, sacrificios de animales, de corderitos, de palomas, en fin. Pero que todo eso era apenas figura de ¿qué? Del verdadero sacrificio, Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Oh, querido, cuando nosotros pecamos, Dios podría habernos abandonado a nuestro triste destino. Podría habernos dicho, pues, hijitos, ¿qué puedo hacer? Ustedes quieren irse de mí, se apartaron de mí, ustedes quieren vivir como quieran, pues, ¿qué puedo hacer? No les he dado libertad. Pues entonces váyanse, sigan su camino de muerte. Podría haberlo hecho tranquilamente. ¿Cuántos padres hoy día a los hijos rebeldes le dicen, bueno, hijo, sigue tu vida, olvídate que soy tu papá? Pero Dios no. Dios dijo, hijo, pecaste, lo arruinaste todo.
pero estoy proveyendo un plan. Y el plan es la muerte de Cristo. Y ahora si te pierdes, será porque quieres, no porque no existe un plan de redención para ti. Ese es el maravilloso amor de Dios por ti. Por eso en este momento, si te encuentras herido por el pecado, si te encuentras sangrando espiritualmente, tú sabes que la enfermedad física afecta. Vuelvo a repetirte, estuve en la UTI 15 días. La gente se lamentaba, la gente lloraba. Quiere decir, porque habían unas 6 camas en la sala. Toda la noche gemían la angustia, el dolor. Porque la enfermedad es así. Pero eso es enfermedad física. Ahora imagínate la enfermedad espiritual, que es el pecado. El COVID me iba comiendo los pulmones, pero el pecado no come solo los pulmones. El pecado come los valores, los principios, el respeto propio, la dignidad. El pecado te va hundiendo, hundiendo, hundiendo. Tu hogar destruido. Pierdes el respeto por ti mismo. Ahora en la desesperación muchas veces te entregas a las drogas, te entregas a los vicios, te entregas a la promiscuidad. Pero querido, no puedes vivir así si por si acaso hay uno que me está mirando. Ese no es el plan de Dios para tu vida. Tú vales mucho. Tú no puedes abandonarte, pensar que ya porque pecaste ya no hay perdón para ti. No, no, no. Levanta la cabeza y sigue adelante. Vamos a la tercera parte, tenemos que correr. El sacrificio perfecto de Cristo. Vamos a leer lo que dice Hebreos capítulo 7, versículos 26 y 27. Dice así: Jesús es el sumo sacerdote que necesitábamos tener, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y exaltado por encima de los cielos. Antes de continuar leyendo, te explico, o te recuerdo una vez más, que jamás te atrevas a decir que Jesús vino a este mundo con la naturaleza pecaminosa de Adán después del pecado, trayendo tendencias hacia el mal. No, Jesús fue completamente diferente. Traía en su naturaleza física toda la herencia humana, pero no en su naturaleza espiritual. Sigo leyendo. No es como los otros sumos sacerdotes que diariamente tienen que ofrecer sacrificios, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Jesús hizo esto una sola vez y para siempre, por cuanto se ofreció a sí mismo. Aquí termina la lectura del texto. Ahora, esta expresión, una sola vez y para siempre, tiene por lo menos 2 implicaciones importantísimas que quiero explicarte en este momento. La primera implicación es el hecho de que el sacrificio de Jesús es perfecto. No necesita añadiduras. Él murió y con su muerte pagó el precio de todos nuestros pecados.
Ya no se necesita hacer más nada, nada. Por eso Él entró una sola vez, nada más. No hay algo que tú puedas hacer, obras, obediencia, todo para añadirle un puntito a favor de tu salvación. No. Cristo es todo. Cristo es el comienzo, el medio y el fin. Tienes que confiar en lo que Jesús hizo por ti en la cruz del Calvario. Ahora, esta expresión, una sola vez y para siempre, tiene una segunda implicación, y es el hecho de que en Cristo se cumplió todo lo que era necesario para salvar al ser humano. En Cristo se encontraron todo lo que significaban los diferentes tipos de sacrificio. En Cristo se concretizó todo, porque todo lo que se hacía en el Antiguo Testamento apuntaba a Cristo. Qué pena que los israelitas no entendieron esto. Qué pena que los israelitas no entendieron que todo el sistema de sacrificio apuntaba a Cristo. Entonces, cuando Cristo vino a los suyos no lo recibieron. Prefirieron seguir sacrificando corderitos, ofreciendo los sacrificios diarios, y no aceptaron a Jesucristo. Mas Juan dice, más a los que lo aceptaron, les dio el privilegio de ser hijos de Dios. Oh, querido, olvídate un poquito de tu liturgia, no digo que no la respetes. Concéntrate en Cristo. Que tu vida cristiana no sea solo ir a la iglesia, o presentar la lección, o dirigir la escuela sabática, o arreglar las flores. Que tu vida cristiana sea ir a la iglesia y entrar con gratitud en tu corazón y decir, Señor, qué bueno, tú me amas, yo soy tuyo, yo te pertenezco para siempre. Vamos a la cuarta parte. Esta parte tiene como subtítulo La cruz y el costo del perdón. Quiero hacerte una pregunta que yo la escribí aquí en mi computadora. ¿Qué significa realmente el hecho de que Cristo haya muerto para perdonarnos? ¿Qué significa eso? O te voy a hacer otra pregunta. ¿A dónde tú crees que se va el pecado cuando Dios nos perdona? ¿A dónde se va? ¿Qué pasa? Ya, yo pequé todo, me arrodillo, Señor, perdóname. ¿A dónde se va mi pecado? Leamos Éxodo 34:7 para ver lo que sucede. Es misericordioso por 1000 generaciones, está hablando de Dios. Perdona la maldad y la rebelión y el pecado, perdona. Pero de ningún modo declara inocente al malvado. ¿Sabes lo que está diciendo aquí? Que cuando tú vas a Dios, hayas hecho lo que hayas hecho en la vida, y le pides perdón, estás perdonado. Pero ¿y lo que has hecho? ¿Y tu pecado? Se evapora, desaparece en el aire. No funcionan las cosas así en el mundo de Dios. Y esto es lo que nosotros a veces no entendemos. Vamos a leer un poquito lo que dice Hebreos capítulo 9, versículo 24. Porque Cristo no entró en el santuario hecho por los hombres, el cual era un mero reflejo del verdadero, sino que entró en el cielo mismo para presentarse ahora ante Dios en favor de nosotros.
¿A dónde se van nuestros pecados cuando confesamos? Y aquí está hablando de que Cristo, el sumo sacerdote, entró en el santuario celestial. Así como en esta tierra, el sumo sacerdote entraba al santuario terrenal. Y voy a hablar específicamente rápido del día de la expiación, para explicarte lo que sucedía con el pecado. En el momento en que el israelita transfería sus pecados al Cordero, el Cordero era sacrificado, su sangre era transportada al santuario. La sangre del Cordero, al lugar santísimo, era rociada para allá. Y simbólicamente el pecado estaba ahora ahí. Y había salido el pecador, había pasado el Cordero, estaba ahí en el santuario, en el lugar santísimo. Y una vez por año el sumo sacerdote entraba para la purificación del santuario. ¿Y sabes lo que hacía? Llevaba 2 machos cabríos. Uno representaba a Cristo, el otro representaba al diablo. El macho cabrío que representaba a Cristo moría y su sangre tenía el poder redentor, porque es Cristo que nos redime. Pero ¿y el otro? Se transfería todos los pecados acumulados ahí en el lugar santísimo al macho cabrío que simbolizaba al diablo. Y después ese macho cabrío salía al desierto y moría ahí. Entonces hay mucha gente que dice, ¿quiere decir que ustedes creen que el diablo tiene que ver algo con la salvación de ustedes? No, no, no. El diablo tiene que ver con nuestros pecados. ¿Y a dónde van los pecados cuando confesamos? Al Cordero. Y de ahí al lugar santísimo. Y de ahí finalmente tiene que volver al originador de todos los pecados, que es el diablo. Él la hizo, Él la paga. Todos los pecados que nosotros cometemos nacen en la mente de Él, que nos coloca aquí, que nos lleva al pecado. Él la va a pagar. Y no tiene nada que ver con salvación, porque ya fuimos salvos en Cristo. Entonces, por eso, Jesús, todo esto que te estoy diciendo, sucedía en el santuario terrenal. Pero el santuario terrenal había sido hecho siguiendo el modelo del santuario celestial. Y en el texto que acabo de leer en Hebreos, Jesús entra ya no con sangre de animales, entra con su propia sangre. ¿Para qué? Para interceder por nosotros. Y ahora entramos a la última parte, donde se habla del juicio y el carácter de Dios. Porque Daniel 8, 14, dice, hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. Y no se está refiriendo al santuario de esta tierra, porque Israel ya no existe. Se está refiriendo al santuario celestial. Alguien puede preguntar, ¿hay un santuario en el cielo? Pues claro, hijo, ya no leímos tantas veces que el santuario en la tierra fue hecho siguiendo el modelo del santuario celestial. Entonces, de acuerdo a la profecía de Daniel, Cristo entra para purificar el santuario, para el día de la expiación en el cielo, el día del juicio. ¿Y por qué juicio? Porque el diablo acusó a Jesús en el cielo. Tú eres arbitrario, tú eres injusto, tú eres un dictador. Tú le has dado al ser humano una ley que no se puede cumplir, tú eres abusivo. Y todo el universo escuchó las acusaciones. Y todo quedó en la expectativa. Pero ahora llegó el tiempo. El hombre pecó, se alejó, sufrió, confesó sus pecados, creyó en el sacrificio de Cristo. Ahora llegó el momento del juicio. Todos los pecados de los seres humanos será expuesto delante del universo. Todos verán que esa persona pecó, pero se arrepintió, confesó su fe en Cristo. Se arrepintió. Y el mundo todo sabrá que si ese pecador miserable se salva, no es porque pecó, es